Está con nosotros el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, de su Comisión Central, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pero está también en calidad de experto de tránsito, proponente, autor de la actual Ley del Tránsito 6317 y una de las personas que pues, conoce y maneja más este tema que se ha convertido indudablemente en un dolor de cabeza para toda la sociedad dominicana, sin importar clase o ideología. Tobías, gracias por estar aquí el día de hoy. Vemos que te cogí un tapón para llegar, no nos sorprende. Eso es normal. Buenos días, Federico. Lo que no aplicaste la receta de Milton. Nelson, ella decidí, parece que no pudo coger Waze o Google Maps. Bueno, Tobías, hay muchos... Es un tema que se está increciendo, el deterioro del tránsito. Hay mucha gente poniendo soluciones sobre la mesa. Parecería que la ley no es suficiente, o que las autoridades no la implementan, o que los recursos no son los que es necesarios. ¿Cuál es el diagnóstico, abuelo de pájaro, de la situación actual del tránsito en la República Dominicana? Bueno, la situación es muy deprimente. Nosotros vimos el fin de semana 22 personas fallecidas en un fin de semana. Incluyendo 2 personas que eran hijos de un profesor de la UAS. Y antes de entrar este gobierno, en el 2020, morían 6 dominicanos en las vías públicas, hoy mueren 8. Es decir, que en vez de reducir, las muertes por accidentes de tránsito han aumentado. Y esto se debe a que, desde el punto de vista nuestro, yo entiendo que no es prioridad para el gobierno, no hay voluntad política para este tema, porque fue a 52 meses después de haberse instalado el año pasado en diciembre que Luis Abinader convoca un pacto por la seguridad vial que no lo criticamos, muy por el contrario, es loable que desde el primer mandatario de la nación ponga en su boca, y lo debió haber hecho al inicio, en el 2020, no en el 2024-25, porque ya cada año se van 3.000 y pico de personas. Este es el país que más muertes por accidentes de tránsito se producen. Y en ese sentido, cuando se promulgó la ley, que duramos 12 años trabajándola, yo digo 12 años porque yo la empecé a trabajar en el 2005, cuando fui director de tránsito. Cuando fui electo diputado, le propuse al país que iba a lograr la ley. Esa ley estaba esperando, Federico, 30 años. Y finalmente fue aprobada, promulgada, en aplicación de manera muy tímida, muy reducida. Yo digo que todavía no se ha aplicado ni siquiera en un 10%. Lo más importante que logramos avanzar en esto fue la reforma institucional. Esa ley planteó, antes de esta ley habían 12 instituciones que de manera dispersa, caótica, intentaban planificar, organizar, controlar y dirigir una actividad tan importante como esta, porque si se paraliza el tránsito, se paraliza la economía y se paraliza el desarrollo. Y en ese aspecto, pues la entrada del Intran, la eliminación de la OTTT, de la DGTT, del FONDE, del CAR, de la Caja de Pensión y Jubilación de los Choferes, las atribuciones que le dimos a la AME, ya convertida en DGC, a las alcaldías. En esa ley se habla en 126 artículos del Intran y los ayuntamientos, pero también a la Procuraduría General de la República para reforzar el régimen sancionador, porque hoy por hoy nosotros tenemos lamentablemente una ley nueva con sanciones, con multas viejas. Me explico. La ley establece salarios mínimos, por ejemplo, de 1 a 3 para las leves, 1 a 5 para las graves y 1 a 7 para las muy graves. Estamos hablando multas de tránsito, no donde hayan heridos, ni muertos, ni indemnizaciones. Y lo que se está aplicando hoy es la ley 1207 del año 2007, que actualizó las multas a una quinta parte y una tercera parte del salario mínimo en ese entonces, que eran 5.000 pesos, hoy son 10.000, y hoy lo que se cobra es 1.000 pesos por las leves, la más leve de las leves, y 1.667 por las graves. Si entrara el nuevo régimen sancionador con ya el salario mínimo aumentado, porque el expresidente Danilo Medina aumentó el salario mínimo del sector público centralizado, no del sector privado, de 5.000 a 10.000, pues lleva las multas de 10.000 a 70.000. Ustedes saben que los ingresos promedios de la República Dominicana, más del 40% de los ciudadanos ganan por debajo de 20.000 pesos. Una gran informalidad, y tú empezar a aplicar multas de 10.000 pesos hasta 70.000 pesos, difícilmente por el costo político que eso implica, pues pueda lograrse. Nosotros estamos planteando que al gobierno anterior y este gobierno
temerle al costo político de una decisión que debió haberse tomado ayer. Cuando digo ayer fue en el 2017, cuando entró la ley por el tema de las multas, por el valor que tienen, y para suavizar ese costo político nosotros estamos planteando una modificación a una ley que fue de nuestra autoría, que tiene 8 años, que significa reducir las multas en un 75%. ¿Qué implica esto? Que la más leve de las leves se llevarían de 1.000 pesos a 2.500, pero es un aumento en realidad, porque lo que se está pagando es 1.000, eso se va indexando en el tiempo, ese valor. Y la más grave de las graves, que si nos vamos a, como está en la ley actual, 637, estaríamos pagando 17.500. Eso es algo que incluso entra en consonancia con lo que le llaman los principios que todo régimen sancionador debe tener cuando nosotros hacemos una norma, que son los principios de razonalidad y el principio de proporcionalidad. Nosotros no podemos estar poniendo salarios mínimos para multas que no se vayan a cobrar. Yo recuerdo que en una de las discusiones cuando estuvimos allá con uno de los colegas que incluso era transportista, me decía, mira, Tobías, pero lo importante no es que llevemos la multa como están en Estados Unidos, 500 euros, 300 dólares, 400 dólares, sino que las que están se cobren. Y eso es lo que está pasando en República Dominicana, que la Procuraduría General de la República ha sido incapaz de manera eficiente y eficaz de cobrar las multas, aún las que tenemos de 1.000 pesos. Y ahora quieren echarle la culpa a la ley, el gobierno quiere echarle la culpa a la ley de su incapacidad gerencial, de su incapacidad técnica y de su incapacidad política, incluso confundiendo a la población. ¿Por qué confunden a la población? Y por eso yo digo que no se burlen de la inteligencia del pueblo. Me da pena ver, por ejemplo, cómo la ministra de Interior y Policía, que fue colega nuestra, votó por esa ley, porque esa ley votó todo el mundo, fue unánime en la Cámara de Diputados y unánime en el Senado. Todos los partidos políticos se unieron y hubo una voluntad política para su promulgación. Decir que la ley 637 manda prescribir las multas al año, y no es la ley 637, en ningún artículo de la ley 6317 manda prescribir la multa, muy por el contrario. Quien prescribe las multas de tránsito es el Código Penal, creo que en el artículo 100, 101, y el Código Procesal Penal en el artículo 439, que dice que los crímenes prescriben a los 20 años, ¿verdad? Los delitos, dependiendo de ellos, de 1 a 5 años, y las contravenciones, que son de simple policía, como es una multa de tránsito, prescriben al año. Es decir, no es la ley. Entonces el Código Penal... No le echen, y el procesal penal, ambos están combinados. ¿Qué le digo con esto? Que intentan confundir al país. Ahora vi un video del director del Intran y estoy más preocupado porque están haciendo una supuesta consulta para un plan estratégico de seguridad vial. ¿Ustedes saben qué ocurrió en el 2017 cuando se promulgó la ley? La directora del Intran en ese entonces, la ingeniera Claudia Francesca, lanzó el primer Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial que buscaba al 2020 reducir un 30% los accidentes de tránsito y al 2030 a la mitad. ¿Y por qué a la mitad? Porque nosotros debemos llevar a la media de América Latina, que mueren 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Aquí está muriendo más de 34. Pero en el 2021 vuelve este gobierno, el Rafael Arias, que fue colega nuestro diputado, y vuelve y lanza el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial. Oigan, ya van 2, ¿cuántos anuncios? 2. Y ahora, el año pasado, Luis Abinader hace lo mismo y lanza otra vez un pacto por la seguridad vial, y es como en junio o en julio que el gobierno va a tener otro nuevo Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial. Es decir, nosotros estamos relajando con el luto, burlándonos del sufrimiento de la gente, y lo digo de manera muy responsable. Ese Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial está definido de hace tiempo. Se identificaron los factores de riesgo, se identificaron los ejes que afectan la seguridad vial, como es el factor humano. Nosotros producimos los accidentes, provocamos los accidentes en un 90%, el factor vehículo un 4% y el factor vía otro 4%. Hay un 2% que se le endosa a la causa fortuita, causa mayor, es decir, una emergencia, un terremoto, un maremoto, que no es evitable. Se cayó un poste del tendido eléctrico, pero el 98% de los accidentes de tránsito son evitables. Son evitables si trabajamos de manera directa el factor humano, el factor vía y el factor vehículo. Y entonces todo eso aquí está estudiado, todo eso está identificado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Voluntad política, la voluntad política que se expresó para promulgarla y que inició en el gobierno anterior, y avanzamos algo.
Pero entonces este gobierno ha hecho una contrarreforma, ha echado la ley hacia atrás porque como eliminamos instituciones, volvió a crear dos nuevas. Creó el Gabinete de Transporte por encima del Intran y creó en Palacio la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana para construir los monorriel, los periféricos, sustituyendo a la OPRE, a la ONSA, sustituyendo Obras Públicas, al MIBE. Es decir, uno ve este gobierno como una locura a través de un fideicomiso, ¿verdad? Porque este gobierno está fideicomisando el Estado completo. Entonces vemos esta contrarreforma, vemos que los accidentes en vez de reducirse aumentan, pero también vemos cómo el gobierno está tratando esto de manera, como diríamos, mediática, de manera de circo. Por ejemplo, cuando el presidente lanza el pacto, el director del Intran dijo que a aquellas personas que no violemos la ley o los que no violan la ley, se le va a dar un premio para un descuento en la renovación del licencia. Y todo el mundo como foca aplaudió ahí. Oigan eso. Y entonces, ¿y a los que violan? Es decir, lo que tiene que hacer este gobierno es aplicar el régimen sancionador. ¿A quiénes? A los que violan, porque cuando yo saco la licencia de conducir, ya yo estoy haciendo un contrato social, un compromiso con el Intran, de que voy a respetar la vida, voy a respetar los derechos de los demás, que voy a respetar la ley. A mí no hay que premiarme por cumplir con la ley. A quienes hay que castigar es a los violadores. Después vi, disculpa, para terminar, sí, al director de la DGC indicar que no pueden fiscalizar a los motoristas porque tiene que ser infragante, no sé si ustedes lo vieron, eso en la Luis Abinader semanal, ¿verdad? La semanal, que es un programa de... ¿Usted le puso un nombre? Es que así es un programa... ¿No es la semanal que se llama? La semanal, eso es como un medio amarillista que tiene el gobierno desde el Palacio Político. Y desde ahí entonces el director de la DGC dijo lo siguiente: no podemos fiscalizar a los motoristas. Pero cuando usted va a una intersección, se le van en luz roja, se le tiran arriba, se van a la vista de todo ello. Y usted quiere más infragante como es que eso. Y las cámaras que están instaladas en el sistema inteligente de control de tráfico pueden identificar esas violaciones. Entonces usted no puede rehuir su responsabilidad. Si ese es el director de la DGC que tiene que monitorear, vigilar y llenar el acta de infracción, que está tirando la toalla, ¿qué usted le espera a los demás funcionarios? Todavía tú nunca tan bien dicho, hablaste de relajo. Relajo todo esto que el gobierno... Por la forma en que están abordando el problema. Sí, yo me río. Incluso cuando tú propones que el monto de la multa, tú bien sabes que el problema no es eso. ¿Por qué no se van al fondo en el problema del tránsito? Ayer, antes de ayer, le hacía 5 recomendaciones a Faride, que ninguno de ustedes los políticos la toman. ¿Cuáles son? La primera, que no entre todo el mundo a la misma hora al trabajo, que no entre los estudiantes, la tienda, todo. La circulación vial, que haya algún tipo de interacción, ya sea por placas pares, impares, sobre la base también incluso con los sindicatos del transporte. Un régimen especial para los motoristas. Se necesita un régimen especial. Y lo primero es certificarlo. Hay 3 millones de motores y no han llegado a 800,000. Ahora veo que los elevados, ¿tú te acuerdas? Bueno, fue por ahí, por el 17, 18, que el plan Águila, que los motoristas no podían pasar por los y lo cogían en las 2 bocas calles de los elevados y ya soltaron la toalla con eso. Un problema de educación. Aquí no son una ni 2 casas que tienen 3 y 4 vehículos y todo el mundo sale en su vehículo a quemar combustible. El problema de sacar por el tiempo los vehículos, la famosa chatarra. El problema de la importación de vehículos con X años. Yo me acuerdo en los 90 que tú no podías importar un vehículo de más de 5 años de uso en Estados Unidos. ¿Le puedo decir alguna? Y el problema, te estoy dando idea política, aquí los bancos lanzan 16,000 y 20,000 vehículos todos los años en feria. Me dicen, no, eso es financiamiento. No es que entran 16,000, pero ellos dicen que venden 16,000. Pero ningún gobierno le mete el pico a eso. Y tú me estás hablando a mí que de multa. No, mire, todo eso que usted está diciendo, todas esas recomendaciones están en la ley. La ley establece, en el caso de los horarios, que las autoridades del Intran pueden coordinar con los centros comerciales, con los colegios. Eso calma y alivia un poco el entaponamiento. No es que lo resuelve del todo. La solución es la masificación, la solución es la colectivización. La solución es que el transporte público funcione y que la gente use el transporte público en vez de 5 vehículos que hay en una misma casa. La ley apuesta a eso, por eso estableció la construcción de más monorrieles, más metros, más teleféricos, los corredores
Y línea alimentadora. Y como líneas alimentadoras que no se que la están cubren los realizando. motoristas como un servicio a la patria. Pero en paralelo, ni siquiera son líneas alimentadoras. Usted va a la parada del corredor de la Núñez y de la Chúrchela y cuando salen la gente de la estación del metro y hay más gente haciendo fila en la parada del motoconcho que en los corredores. Y yo dije, ¿y para qué fue el corredor? La transformación no ha funcionado. Si la gente prefiere montarse en un motoconcho que es más riesgoso y más caro, porque el motorista te cobra más caro que los 35 pesos del corredor, Pero tú llegas es más porque rápido. llega más rápido, pero con un riesgo. Entonces, para que esas paradas de motoconcho, más que quitarle pasajeros al corredor, debe llevarle pasajeros como ruta alimentadora, sacándolo de los barrios, y que entonces el gobierno implemente cómo llegar a su destino, porque muchos tienen que caminar a pie, y a veces no porque tienen ese pasaje del motoconcho, es porque no tienen los recursos, no tienen el otro pasaje de llegar de donde lo deja la estación del metro a donde está su área de trabajo. Pero también el tema de la deschatarrización está en la ley establece un plan de renovación del parque vehicular, eso no ha empezado porque primero tiene que empezar la inspección técnica vehicular, que el gobierno tampoco la ha empezado, por eso es que digo que primero apliquen la ley, tienen que la importación de los años de importación y de los años de la fabricación también está en la ley, Nelson, esa ley no se quedó nada pendiente, por eso es que yo digo que es que ellos apliquen esa ley porque está todo ahí. De las 5 recomendaciones que usted está indicando, todas están en la ley. Ahora, la pregunta, ¿la han aplicado? No. Por ejemplo, el estacionamiento, el doble parking, el estacionamiento en paralelo está en la ley para que la DGC coordine con los ayuntamientos y el Intran, que solamente se parquee en caso de que en un corredor lo permita en un solo lado de la vía y no a ambos lados, porque eso reduce la velocidad de servicio y la velocidad de diseño de la vía. Es decir, la ley tiene para los próximos 30 o 40 años todo lo que debe ser las políticas públicas del gobierno, pero no solamente en la seguridad vial, en el tránsito también, en la movilidad sostenible. Y con los motoristas. Yo decía, hay 3 millones de motores y no han llegado 800,000. Voy a eso. Yo decía, relajando, y que no le han sacado el acta de nacimiento a los motores. Mire, la ley establece en el artículo 75 al 79 todas las políticas públicas que el gobierno debe implementar para el fenómeno de la motocicleta. El fenómeno de la motocicleta debe ser abordado con verdadera responsabilidad, porque a veces creemos que hay un costo político, marchándole, regulando ese sector, y es todo lo contrario. El costo político que estamos pagando por no haber tomado la decisión es mucho menor que la rentabilidad política que nos puede dar como Estado de implementar implementar que se regule la motocicleta, que se haga un registro con los ayuntamientos, no como se está haciendo ahora, que lo hicieron con el Ministerio de Interior para cobrar los 600 pesos, ahí se estaban... Pero discúlpame que te interrumpa, Tobías, el tránsito como que cada día suma un ingrediente nuevo para complicarlo, porque hemos visto que el desbordamiento del tema de los motoristas como que se sale cada día de control y tú encuentras una situación como que te deja desesperante. Pero fuera de lo que diga la ley, de responsabilizar a las autoridades por lo que tú dices, que lo politizan, que no hacen nada, en realidad, ¿qué es lo que sucede con eso que se ha agravado tanto? Usted que es como conocedor del área. Yanesi, aplicar la ley, yo te decía que en esos artículos establece una regulación de lo que sería el mototaxi, de los delivery con el ayuntamiento, impuestos internos y el Intran, pero también 2 personas en motocicleta, ambas con casco protector. Prohíbe que menores de 8 años estén en motocicletas. Es decir, esa ley establece la licencia de conducir categoría 1A y 1B, dependiendo del cilindraje de la motocicleta. Y esa ley también establece que las motocicletas, al igual que los vehículos, deben ser inspeccionados. Y sanciones, usted hablaba de, no sé si era usted o Nelson o Federico, que hablaba de un régimen especial para la motocicleta. En derecho se entiende que no, que la ley es igual para todos, que un motorista tiene que pagar la misma multa que paga una persona de un vehículo privado de tipo sedán de 4 puertas o un vehículo de carga, porque está violando la ley. Entonces, ellos violan la ley igual que cualquier ciudadano. Incluso la ley, Nelson, sanciona a los pasajeros y a los peatones. La ley 241... Pero aquí los choferes de carro público estaban por ley que no tenían que usar cinturón de seguridad. Pero la ley establece... Déjame decirte, Federico, que la ley 241, esta es la primera ley de transporte. La AME en aquel entonces no podía fiscalizar
ni llenar el acta de infracción por violaciones al transporte de pasajeros, de personas. Ya con de vehículos. No tenía, la ley 241 era una ley de tránsito, de simples normas de conducción. Pero esta ley, el capítulo más amplio de la ley, el capítulo de transporte, es el capítulo que desglosa todas las actividades del transporte terrestre como actividad económica. Entonces, lo del cinturón, de que todas las personas usen su cinturón, no estaba en ninguna ley, fue a partir del 2017. Ya la DGC puede fiscalizar, ahí se establece transporte de pasajeros, turísticos, transporte escolar, todos los tipos de modalidades de transporte. Acabamos. Está pendiente de Milton Morrison hoy en el Senado de esa pero exposición. está bien. Bueno, ese pleito parece que se perdió. Ayer un ciudadano ejemplar como Federico Jovin se volvió malapalabroso. Subió un video en un tapón y motorista 1, 2, 3 en vía contraria por la acera. Y por encima de la acera. Por la acera y echando maldiciones. Bueno, los motoristas están usando las aceras y están desplazando a los peatones hacia la calle. Y eso es a la vista de todo el mundo, pero eso es la DGC. No sé si me entienden, eso es fiscalización. Una jovencita estudiante que perdió la vida estropeada por un motor. Y la mayoría de las damas agarran su cartera porque creen que se lo van a llevar, y lo que está haciendo el motorista es desplazando de la acera al peatón, porque esa acera es para el peatón. No me hables tú de la multa que y más si se tú vea, les dices Habrá que algo, hacer una motovía. te rellenan de malas palabras y las cosas feas que te dicen. Yo viví una experiencia y si el de la así, voladora te saca horrible. un bate, acabamos. Pero la respuesta de Federico Jovin, en movilidad sostenible se dice una modalidad de transporte, un tipo de vía. Es decir, que en un país que se planifique a futuro debe haber una ciclorruta para las bicicletas, una motorruta para las motocicletas y ya los carriles normales para los demás tipos de vehículos. Tobías Crespo, de parte, no te vamos a echar la culpa a ti, de los ideólogos, mentores y guías de las leyes de transporte. Eso no me lo A la plantearon. pausa.